porque es el ejemplo. Es el ejemplo, lo que temen es el ejemplo. No es que Cuba tenga armas nucleares, no, era el ejemplo de la revolución cubana. Hay muchos intereses. Oye, en Cuba en aquella época había unos 6.500.000 habitantes. Formaba la población total de la isla de Cuba. Y había más de 1 millón de analfabetos. Más de 1,5 millones de semi-analfabetos. Un ejército de limosneros pidiendo comida, pidiendo limosnas. Veía en mi propia, esto lo veían en mi propio pueblo donde yo vivía. La necesidad de la atención médica, morían infinidades de personas por falta de asistencia médica. ¿De por qué me incorporo a la lucha revolucionaria? Aquí sufrimos una dictadura sangrienta que duró años, donde prácticamente al pueblo era masacrado por donde quiera, asesinatos, algo que ya era irresistible. Cuando el de color se pasaba para acá, lo paleaban. No podía estar, había una discriminación total. ¿Qué culpa tiene ese compañero? Que su piel no sea como la mía. Dígame usted si es verdad, una discriminación esa la hay en el mundo entero. Habían empresas norteamericanas que poseían decenas de miles de hectáreas de tierra. Una gran parte de ellas incluso a veces hasta ociosas, las tenían ahí. Los centrales azucareros, que era la columna vertebral de la economía cubana, una gran mayoría estaban en manos de empresas norteamericanas. El comercio exterior, las otras industrias, la industria de la minería, todo estaba en manos de los norteamericanos. Ese asalto al cuartel Moncada tenía el propósito de tomar la segunda fortaleza militar más poderosa que había en Cuba. La primera estaba en la ciudad de La Habana, se llamaba Colombia, y la segunda era de Santiago de Cuba. Una guarnición de alrededor de 1.000 soldados y oficiales. Fidel Castro y ese grupo, compañeros, son más que Jesucristo, porque trataron de ayudar a los pobres y acabar con la desigualdad que había en el mundo. La acción armada no iba a ser solo, como nos dijo Fidel, para derrocar la dictadura, sino también para lograr un país nuevo y mejor. Por el propio programa que se filtra a la población, veo que habla de muchas cosas que nosotros soñábamos, que nosotros aspirábamos a. En esa época yo era estudiante, hacía bachillerato en Santiago de Cuba. Mi hermana estaba aquí en la Universidad de La Habana y por esos vínculos, como juventud al fin de nuestra época, nos incorporamos a la lucha.
clandestinaje y al final incorporarnos a la Sierra Maestra. Yo tenía, cuando me incorporé a la Sierra Maestra, 22 años. Los soldados de Batista llevaron a cabo una masacre contra los asaltantes que lograron detenerse. Fidel tiene que salir de Cuba, porque era imposible reorganizar un movimiento revolucionario de acción armada contra la tiranía con los antecedentes que ya había del grupo que había participado en el Moncada. Y se decide por la dirección del movimiento, que está en embrión todavía, se está creando prácticamente el 26 de julio. Se escogió México porque es un gran territorio habitado en la zona montañosa por muy pocas personas. Era la continuación de lo que habíamos hecho en el Moncada y de lo que se había hecho después del Moncada. Un barco para unas 14 personas, más o menos cómodamente, pueden dormir en literas para 8, y allí nos metimos 82 más todo lo que teníamos, lo que cargábamos, y que fue navegante del barco, porque con un aparato sextante antiguo fue trazando la ruta del barco día a día y hora a hora, por el sol de día y por las estrellas por la noche, y era el navegante. Traíamos 4 subametralladoras de mano, automáticas, muy antiguas. Esas que usted ve en las películas de Al Capone y esas cosas, se llaman las Thompson, esas. Nosotros veníamos navegando a una distancia de más de 100 millas a lo largo de toda la isla, donde las embarcaciones de guerra del tirano y la aviación no tenían autonomía para llegar ahí a esos lugares. Desembarcamos el día 2 de diciembre de 1956 y 21 compañeros logramos tomar la montaña. Nuestro objetivo era llegar a la montaña, y ya llegando a la montaña teníamos el terreno que nosotros habíamos escogido para combatir. No son 12 como escribió un periodista un poco oportunistamente, haciendo la cosa un poco mística y ¿cómo se llama? Comparando que Jesucristo con 12 apóstoles. Carlos Manuel de Céspedes, cuando se levantó en 1868, le quedaron 12 hombres en Yara cuando chocó con las tropas españolas, y todo eso. Él quiso asociar un poco místicamente toda esta cosa a los 12 hombres que dice que quedaron con Fidel. Quedamos en la sierra 21. Así fue la odisea de los preparativos, en una forma muy sintetizada se la he dicho. Estas cosas creo que si ustedes me preguntan o que si se repiten, yo diría que siempre se tienen que hacer con la juventud. Nosotros tenemos mucha fe en la juventud, porque la juventud es la que hace estas cosas, que recoge la historia y tiene ese impulso adicional que tiene el hombre, pero está más concentrado en los jóvenes. Cuando era estudiante y se producen todos los sucesos hasta llegar al Moncada, el ataque al cuartel Moncada
para derribar la dictadura. Yo tenía, cuando me incorporé a la Sierra Maestra, 22 años. Mis primeras labores fueron de maestra de los niños campesinos y por la noche impartía clases a los compañeros de la tropa, muchachos jóvenes que en su generalidad eran compañeros analfabetos. Estuvimos 2 años y 3 meses aproximadamente en las montañas combatiendo con una desigualdad increíble desde el punto de vista de la correlación de fuerza. No es ni siquiera nivel de análisis. La diferencia es muy grande. Entonces te digo, 10.000 soldados contra 340, 330 hombres aproximadamente. Cuando digo 340 eran hombres con experiencia. La vida de Fidel y de los combatientes se salvaron gracias a la ayuda y al apoyo de los campesinos de esa área. Después los campesinos se unieron al ejército rebelde, en pocos meses creció. Pero además el ejército rebelde estuvo también apoyado por las ciudades, por el pueblo en las ciudades. De la ciudad de Santiago de Cuba, por ejemplo, acudió un primer contingente de cerca de 50 combatientes que subieron a la Sierra Maestra para unirse al ejército rebelde. Ahí estuvimos, eso era en la zona del Che. En la zona del Che era una zona muy especial dentro de lo que era la Sierra Maestra, porque rudimentariamente la tenían industrializada. Había panadería que de vez en vez se hacía pan, había zapatería para remendar los zapatos, había escuelita, había hospitales. Es donde primero se puso la planta de Radio Rebelde, bueno, todas esas cosas. Y ahí estuvimos hasta la ofensiva. La ofensiva, toda la tropa fue para combatir. Al principio tuvimos un año que dábamos por aquí y salíamos a otro lugar y así más o menos cogíamos algunas armas, pero no en una guerra de posiciones. Nosotros llamábamos a la Cruz Roja Internacional o Nacional y le entregábamos 100 prisioneros, 200 prisioneros y así cantidad de prisioneros. Esos prisioneros eran la mejor propaganda que teníamos nosotros, era el trato a los prisioneros. Derrotamos el ejército de la ofensiva, aquello desmoralizó por completo. El Che sale para el centro, para las villas, para el Escambray, con 2 columnas que no eran tan numerosas. Camilo tenía bueno, no llegaban a 100 hombres aproximadamente bien armados, con las armas que se habían tomado. Y así empezó el ejército rebelde. La ayuda del pueblo, la total simpatía y apoyo material, político, de todo tipo de la población, y eso fue lo que determinó el triunfo del ejército rebelde, mientras el ejército de Batista no contaba con el apoyo del pueblo. El triunfo nuestro fue producto precisamente del apoyo del pueblo masivo, nuestro pueblo, el porciento más elevado de esta población estaba comprometido con esa lucha, con esa última etapa de lucha. Mujeres y hombres. Y como en todas las épocas, la juventud de esa etapa. Sorprendió a los americanos, al propio Departamento de Estado y al gobierno americano. Esta acción sorprende porque ellos no esperaban que este fuera el resultado tan rápido. Yo, en ese momento que estoy dirigiendo una tropa, no esperaba que el resultado fuera tan rápido. Yo calculaba 5 años más como mínimo.
desde el triunfo mismo de la revolución, en el primer año, ya se llevaron a cabo medidas muy trascendentales que dieron al pueblo la claridad del objetivo popular que tenía la revolución. La reforma agraria. La reforma agraria fue algo tremendo. Se hizo primero 2 reformas agrarias. Una reforma agraria. Se le dejaron a los campesinos 30 caballerías, con nombre para trabajar 30 caballerías. Quiero que yo diga, güey. Está como aquella que no sabe andar. Que la mayoría de las riquezas de nuestra tierra estaba en manos de los Estados Unidos. Cuando te digo de nuestra tierra, te digo de nuestra patria. No estoy hablando solamente de suelo, de nuestra patria. La riqueza que tenían en nuestra patria eran de los americanos. La mayoría de los centrales, la mayoría de fábricas importantes, los medios de comunicación, todo era de ellos, igual que en todos los países de América Latina. Y se fueron nacionalizando, y a medida que se fueron nacionalizando, se fueron agudizando la contradicción. Y nuestra idea estaba muy ligada a que era nuestro sueño, todo lo que soñamos, que después, el día 1 de enero, cuando pensábamos que había terminado toda esta, fue el triunfo de la revolución, y empezaron de verdad los trabajos más duros. Había un gran desempleo, había un gran déficit de asistencia médica. Entonces la revolución dictó la reforma agraria, la revolución dictó la ley de la vivienda, que por medio de la cual hoy en día el 85% de la población es dueña de sus casas. Aquí se ha hecho de verdad un verdadero plan muy humano desde el punto de vista de la enseñanza y la medicina. Se hizo un policlínico en el Sopapo. Se hizo una escuela en El Porvenir. Se hizo una escuela en Cuatro Vientos. Se hizo una escuela en Las Cien Rosas. Y por ahí le puedo seguir diciendo. Se culminó el escambray de escuelas, policlínicos, hospitales. Y en cada lugar se situó una ambulancia con las comunicaciones. El tendido de teléfono está regado en todo el escambray. Para que tengan una idea. Se acabó la discriminación racial que había en Cuba hasta ese momento. Se acabaron los politiqueros corruptos. Y la gente comprendieron que esa es la revolución, ese era el país que querían. Repito y refresco en estos momentos que la revolución le pueden llamar como el que quiera llamarse. Pero cuando se dice la revolución, y desde luego su sistema es socialista. No hay otra fórmula, no hay otra alternativa. Ahí pegó la contrarrevolución. Revolución es sentido del momento histórico.
ya atacaron los almacenarios que estaban en Puerto Cabeza, en este país, no me acuerdo, Nicaragua. Atacaron aquí, que esos almacenarios, unos cuantos eran hijos de latifundios aquí y de terratenientes, que volvieron. Cogieron el mismo tipo de aviones, los B-26, los más modernos de la Segunda Guerra Mundial, les pintaron las insignias del ejército, de la Fuerza Aérea Revolucionaria, salieron de Guatemala y de distintas bases, de Nicaragua, y nos bombardearon. El primer hombre que nosotros vimos en Girón fue al compañero Fidel. ¿Qué jefe hace eso? La gran mayoría de la población no solamente apoyaron, sino que se unieron a las milicias, se unieron a los comités de defensa de la revolución, se unieron a cuantos proyectos nuevos creó la revolución. Y el pueblo hizo suya la revolución. Una lucha fortísima que duró 72 horas y ya estaban derrocados ellos. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Desde los primeros momentos de la revolución, ya nosotros sentimos, este país sintió en carne propia la oposición norteamericana a la revolución. No solamente la oposición, sino las acciones concretas que estaban dirigidas a obstruir el trabajo de la revolución y a derrocar la revolución. Y por eso se impuso el bloqueo económico, financiero y comercial, que tenía el objetivo de estrangular económicamente a la revolución. Lo dijeron, era con el objetivo de hacer que el pueblo pasara hambre, pasara necesidades, y por esa vía se virara contra la revolución. Pero el pueblo entendió bien cuáles eran esos objetivos, y frente al bloqueo, lo que hizo fue apoyar más a la revolución. Y también empezaron las amenazas militares. Entonces, era lógico que Cuba también buscara la forma de defenderse. Y la forma de defenderse era precisamente buscando alianza con otros países que pudieran ayudarnos. Y ahí apareció la posibilidad de las relaciones con la Unión Soviética, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista económico. Y realmente nosotros tenemos que agradecer mucho a la Unión Soviética. Durante muchísimos años constituyó una vía para poder escapar del férreo bloqueo económico que nos habían puesto los Estados Unidos. Por eso, cuando se produjo la crisis de octubre, el pueblo no sintió la más mínima duda en, como yo expliqué anteriormente, en salir para defender la revolución, unirse a los batallones de milicia, unirse a los batallones militares y ocupar las posiciones para defender la revolución, porque comprendía realmente cuál era el fondo de ese problema. Lo que nos costaba a nosotros era terrible, no solamente económicamente, sino era aquellos cientos de miles de hombres viviendo bajo del agua, en el frío, en condiciones difíciles, en una trinchera, porque esperábamos de un momento a otro el ataque de ellos. Nos amenazaban constantemente y veíamos el movimiento y los barcos y todas esas cosas nos hacían para afectarnos económicamente y afectarnos psicológicamente. Eran varias cosas que intentábamos. Y entonces le dijimos a los soviéticos, estamos de acuerdo en poner aquí los misiles nucleares. ¿Cómo no? Si ellos
ellos tienen aquí. Pero el objetivo era evitar precisamente esa confrontación. Y estuvimos al borde de una guerra nuclear. No tienen idea de lo que sucedió aquí en el Caribe en aquella época. Este pueblo de Cuba en masa estuvo movilizado más de 2 meses. Esta niña que tú viste ahora, que ella tiene 47 años, yo la dejé de 2 meses de nacida con una persona. Yo era militar. Y estábamos como a 5 kilómetros de la base naval. Ese era el lugar nuestro de defensa. Khrushchev era el primer secretario de los soviéticos, y aquí hubo un distanciamiento fuerte porque Khrushchev en una discusión con Kennedy determinó retirar los misiles sin contar con la dirección del gobierno cubano. Y Fidel, cuando vino a ver, se estaban moviendo los misiles. Empezaron, nos volaban las escuadrillas de los aviones, los aviones norteamericanos, por encima del aeropuerto de nosotros todos los días, rompiendo la barrera del sonido. Y aquello era, bueno, casi a ras de los edificios, volando todos los días, aquella era una provocación. Y un día Fidel, en medio de la crisis, dijo: avión que viole el espacio aéreo a partir de tal día, de mañana, se le va a abrir fuego. Y a los 2 días de eso se derribó el famoso avión U-2, que venía todos los días, volaba a 11.000 metros de altura y hacía fotos. Increíble. Esos misiles nunca tuvieron la cabeza, estuvieron en posición de combate. Se iban a ensamblar y no sé qué. Y bueno, se firmaron ahí varios acuerdos, una serie de cosas. Pero el acuerdo fundamental fue la voluntad del pueblo de Cuba luchar para defender la revolución. Fue la primera acción en Argelia, cuando los franceses le dieron la liberación a Argelia, que Marruecos quiso apoderarse de una parte del territorio del argelino, que no fueron capaces de exigírselo a Francia. Los argelinos le pidieron ayuda a Cuba. Bueno, allí fueron los voluntarios, y allí fue muchos compañeros del ejército rebelde. Me recuerdo, hay un compañero nuestro muy querido que está vivo todavía, un general de división, que es expedicionario de Granma, que fue el primero que llegó allí con una brigada de tanques a luchar contra los marroquíes que querían apoderarse. Se habían metido por el desierto. En la ayuda internacionalista nosotros hemos participado a petición siempre de la otra parte. Jamás nosotros le hemos dicho: quiere que estemos ahí para defenderlo, quiere que mandemos técnica, quiere que le mandemos... No. Ellos siempre han solicitado a Cuba, como saben que Cuba es tan solidaria.
Los vínculos, sobre todo con África, son vínculos de siempre. Nosotros, nuestra población, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia como cubanos, está ligada a la presencia africana en Cuba, a las relaciones con África. Sentimos que tenemos una deuda también con toda esa cantidad de esclavos que vinieron a Cuba para desarrollar la riqueza de los colonialistas españoles. Primero se fue al Congo, se fue al África, porque era el continente más explotado que había. Era su doctrina, su criterio, y por eso dio la vida. En ese proceso de amistad y de relaciones, de cooperación que nosotros le ofrecimos a África, surgió después la necesidad también de ayudarlos desde el punto de vista militar. En el caso de Angola, nosotros teníamos allí al principio solamente un grupo de militares que estaba enseñando, entrenando, y fuimos atacados. Angola fue algo, sinceramente, para la historia de la humanidad, para acabar con el apartheid en esa tierra, esclavizada también por el imperialismo, donde cayeron miles de cubanos nuestros. 2000 muertos tuvimos en Angola. 2000 compañeros jóvenes que cayeron en la guerra de Angola. Más de 3000 heridos, aproximadamente. Y gente con problemas que perdieron piernas, perdieron órganos. Y nosotros nos llevamos solamente los restos de nuestros combatientes caídos en Angola. Solamente. Ni un barril de petróleo. Esos gestos nuestros son gestos de las cosas que nosotros llevamos dentro, amor a la humanidad,
porque nosotros no hemos recibido absolutamente ninguna compensación por eso. Absolutamente ninguna, que no sea el afecto de esas personas. Fue una situación dura. Esa desaparición produjo un daño muy grande, daño desde el punto de vista económico, daño desde el punto de vista político. Nadie se podía imaginar que Cuba podía subsistir. Esa desaparición de la Unión Soviética puso a Cuba en un momento muy peligroso, porque las fuerzas enemigas de Cuba en el mundo, especialmente los Estados Unidos y otras potencias, pusieron su esperanza de que la desaparición de la Unión Soviética constituiría también la desaparición de Cuba. Ahora, cuando la desaparición del campo socialista, ya veían que había desaparecido la Revolución Cubana. Y había muchos con el equipaje hecho ya, porque decían, no pueden aguantar un mes, no pueden respirar al desaparecer el campo socialista. Sin medicamentos, sin comida apenas, todo el mundo nos cerraba puertas. Porque la gente está clara, hay veces que están disgustados porque si el pan no está bueno, si las calles tienen, no se dan cuenta del esfuerzo que hace. Hay mucho alimento aquí que se le dan básicamente a las personas que Cuba se gasta cientos de millones de pesos para no servirle. Subsistimos y aquí estamos. Muy bien. Bloqueados, pero aquí estamos. No crecimos ante las dificultades.
Nosotros nunca hemos ido a atacarlo a ellos allá, ni a robarle nada, ni a quitarle ninguna de sus riquezas millonarias. Tranquilitos aquí. No pedimos nada. Simplemente que nos quiten este bloqueo que nos ahoga. Realmente. Ahí tenemos a Bolivia, ahí tenemos a Ecuador, ahí tenemos a Venezuela, ahí tenemos a Nicaragua, ahí tenemos en definitiva un grupo de países que hoy se han apartado un poco, yo diría mucho más, de la política norteamericana. Hoy tienen relaciones excelentes con Cuba. Te digo sinceramente, yo no soy una gente, siempre me he caracterizado por ser objetivo en mi planteamiento y no repetir consignas y no convertirme en una antena repetidora ni ninguna cosa de eso. Soy muy objetivo por la propia experiencia que me ha tocado vivir. Orgulloso estoy de ella y gracias le doy al destino y a que tenga que darle por haberme dado la oportunidad y el privilegio de haber participado en la lucha de la liberación verdadera de Cuba. Errores, hemos cometido un montón. Errores, eso. Pero lo hemos hecho con buenas intenciones. No han sido errores desde el punto de vista costosos para la revolución. Han sido errores por nuestro romanticismo, por nuestros sueños, que hemos pensado que podíamos resolver con esta ley, con esta resolución. Y bueno, desgraciadamente todavía el mundo no, o el hombre no está preparado para eso. El programa inicial de Moncada se sobrepasó, se superó con creces. Hoy la revolución dio mucho más de lo que podíamos nosotros imaginarnos. ¿Viste? Usted tiene que hacerse una operación aquí de cambiarse en el corazón abierto. Tiene que cambiarse las válvulas por una obstrucción. Esto, ¿usted sabe cuánto vale una operación de ese tipo, más o menos, en un país desarrollado? Está por los de 150.000 o 200.000 dólares. En Cuba no le cuesta. Aquí se ha hecho de verdad un verdadero plan muy humano desde el punto de vista de la enseñanza y la medicina. Mira, te pagan, no te tienes para ver. Vamos a comenzar la clase que nos toca en el día de hoy de lengua española. Para eso vamos a realizar algunas preguntas. Vamos a ver, vamos a conversar hoy sobre animales. ¿Qué animales ustedes conocen? Con este video que vamos a observar, todo el mundo observando, escuchando de qué se habla en el video y sobre lo que... Todo está hecho. Todo está hecho. Y hay que llamarlos a que se sacrifiquen un poco también. Los errores están ahí. No lo negamos, pero sin intención. Usted comete un error con una intención, es igual que cuando en la casa un familiar comete un error que usted tiene que llamarle la atención. Oye, eso no lo podemos hacer más. Miren el resultado y toda esa serie de cosas. El ser humano no puede ser instrumento de un sistema. El ser humano tiene que aprender a pensar con su cabecita. Garantizar las necesidades fundamentales de tu familia. Y no buscar una marca de ropa, ni tener un auto de último modelo, porque esas no son necesidades. Con su romanticismo, con su idea, con toda esa serie de cosas, no niego que hemos cometido errores, pero no han sido los que cometen los políticos tradicionales, de enriquecerse por la avaricia y a costa del hombre y de la necesidad y del hambre y de la miseria del ser humano. Nosotros... No, eso no cabe ni siquiera en el pensamiento de la Revolución Cubana. Yo pienso que ahí no se hace reflejo
a los 2-10% que hemos pasado ya y hemos salido. Y tenemos previsto un control interno a partir del 19 de este mes. Eso es una parte inherente a la personalidad del ser humano, ser rebelde o ser conformista. Revolución es modestia, desinterés, altruismo. Te repito, soy crítico y critico y reconozco las cosas que no han sido correctas hacer en el proceso revolucionario. Que hay unas cuantas. Porque hay muchas de ellas que son leyes paternalistas que creamos, que enseñamos al hombre a no trabajar mucho. Y creyéndose que tenía... Nosotros hicimos aquí, hay una generación todavía, o más que se imaginan muchas personas que el Estado tiene la obligación de hacerlo todo. Porque hay un hecho real. El hombre, cuando constituye una familia, su ambición es darle a su familia y cubrirle sus necesidades básicas. La alimentación, la educación, la salud, un trabajo digno y con el único sistema que tú puedes garantizar eso es con nuestro sistema social. Luego me dan los platos en la mesa, mami. Estos platos, ¿no? Dame 5 platos. Mira los vasos, ¿no? Come los 4 vasos. Cógeme unos tomates ahí para picarlo. ¿Qué decía el hombre nuevo? El hombre que tiene que desarrollarse en este mundo, hay que cambiarlo y toda una serie de cosas. Es muy difícil todo eso. La juventud no se parece a su familia, a sus padres, a sus progenitores, se parece a su época. Entonces todas las épocas son así. Están en constante movimiento, todo cambia. Yo considero que si eso se mantiene, el mundo tiene 2 caminos. O destruirse totalmente la naturaleza y matar a todo el mundo, o nos salvamos todos. Revolución es no mentir jamás ni violar principios éticos.